En Japón, cuando alguien enfrenta algo difícil, cuando el camino se pone cuesta arriba, cuando el cansancio llega y las ganas de continuar disminuyen, existe una palabra que funciona como ancla, no como motivación vacía, no como una frase de aliento superficial, como un principio profundo que esa persona aprendió desde niño y que opera en su mente como una instrucción clara sobre qué hacer cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Esa palabra es Ganbaru. No tiene una traducción exacta al español porque el concepto que encierra no tiene un equivalente preciso en la cultura latina. La traducción más cercana sería algo como esforzarse al máximo, perseverar, dar todo lo que tienes. Pero incluso esa traducción se queda corta porque Ganbaru no es solo una descripción de lo que haces, es una identidad, es una forma de ser. Es la convicción profunda de que el esfuerzo sostenido, independientemente del resultado inmediato, es en sí mismo un acto de valor que define quién eres. Y esa convicción instalada culturalmente en Japón desde generaciones explica en gran parte algo que resulta difícil de entender desde afuera. ¿Por qué los japoneses tienen una relación con el esfuerzo y la perseverancia que produce resultados sistemáticamente diferentes a los que produce la mayoría de las culturas occidentales y latinoamericanas? No porque sean más inteligentes, no porque sus circunstancias sean más favorables, sino porque tienen una filosofía sobre el esfuerzo que cambia desde la raíz cómo responden cuando las cosas se ponen difíciles. Hoy vamos a explorar esa filosofía con profundidad. ¿Qué es el Ganbaru realmente? ¿Cómo se instala en la mente japonesa desde la infancia? ¿Qué lo diferencia de la forma en que la mayoría de nosotros aprendimos a relacionarnos con el esfuerzo? ¿Y qué cambia en tu vida cuando decides adoptarlo como principio propio, independientemente de la cultura en que creciste? Porque lo que vas a entender hoy no es solo una curiosidad cultural, es un principio que puedes aplicar desde ahora mismo y que, aplicado de forma consistente, cambia de forma radical la distancia entre donde estás y donde quieres llegar. Para entender el Ganbaru en profundidad, primero necesitas entender el contexto cultural que lo hizo necesario y posible. Japón es un país con una historia marcada por la adversidad, un archipiélago con recursos naturales limitados, expuesto a desastres naturales con una frecuencia que pocos países del mundo experimentan, con una geografía que no perdona la improvisación. Durante siglos, la supervivencia en ese entorno requirió algo que las culturas con mayores recursos naturales o geografías más favorables no necesitaron desarrollar con la misma intensidad. La capacidad de seguir adelante cuando el entorno no coopera. La capacidad de esforzarse al máximo no porque las circunstancias lo faciliten, sino precisamente porque no lo hacen. Esa necesidad histórica se convirtió con el tiempo en un valor cultural. El esfuerzo sostenido no es solo una estrategia práctica en Japón, es una virtud. Es algo que se respeta, que se admira, que se transmite de generación en generación como parte de lo que significa ser una persona de carácter. Y esa transmisión empieza muy temprano. En las escuelas japonesas, el Ganbaru no es algo que se enseña explícitamente en una clase, es algo que se vive en el entorno. Los estudiantes limpian sus propias aulas, como vimos al hablar de las 5S, no como castigo, sino como práctica de responsabilidad y esfuerzo compartido. Los equipos deportivos entrenan con una intensidad que a ojos occidentales puede parecer excesiva, porque en la cultura japonesa el esfuerzo en el entrenamiento no se mide por lo cómodo que fue, sino por lo completo que fue. Los estudiantes que fallan un examen no se rinden, estudian más, intentan de nuevo y siguen intentando hasta que logran el resultado, porque culturalmente la alternativa de rendirse simplemente no está disponible de la misma forma en que lo está en otros contextos. Ese entorno produce algo muy específico en la mente de quien crece dentro de él, una relación diferente con la dificultad. No una relación sin miedo ni sin incomodidad, porque esas son respuestas biológicas que ninguna cultura elimina, sino una relación donde la dificultad no es una señal para detenerse, es una señal de que algo que vale la pena está requiriendo lo mejor de ti. Ahora contrasta eso con la forma en que gran parte de la cultura latina se relaciona con el esfuerzo sostenido. En muchos contextos latinoamericanos, el esfuerzo prolongado, sin resultados visibles e inmediatos, tiende a interpretarse como una señal negativa, como que tal vez no es para ti,
como que quizás el camino equivocado lo elegiste, como que si fuera lo correcto no costaría tanto. Y esa interpretación, que parece razonable en la superficie, produce un patrón muy específico de comportamiento: el abandono temprano, no porque las personas sean flojas, sino porque culturalmente aprendieron a usar la dificultad como indicador de si deben continuar o no. Cuando algo es difícil por mucho tiempo sin recompensa visible, la señal que reciben es que es hora de reconsiderar. Y esa señal repetida suficientes veces construye una relación con el esfuerzo donde la perseverancia sostenida se siente anormal en lugar de valorada. El Ganbaru propone exactamente lo contrario. La dificultad no es una señal de que algo está mal, es una señal de que estás en el proceso correcto, porque las cosas que valen la pena siempre son difíciles antes de ser posibles. Y quien abandona en la dificultad nunca llega a descubrir si era posible o no, porque dejó de intentarlo antes de llegar al punto donde se revela la respuesta. Hay 3 elementos del Ganbaru que lo diferencian de la simple noción de trabajar duro y que vale la pena entender de forma separada. El primero es que el Ganbaru valora el esfuerzo independientemente del resultado. Esta es la distinción más difícil de comprender para alguien formado en una cultura donde el resultado es la única medida de éxito. En la filosofía del Ganbaru, alguien que se esforzó genuinamente al máximo y no logró el resultado externo, no fracasó completamente. Logró algo que sí estaba bajo su control total: dar todo lo que tenía. Y ese esfuerzo completo tiene valor en sí mismo, independientemente de lo que el mundo externo devolvió a cambio. Eso no significa que el resultado no importe. Importa. Pero cuando el resultado es la única medida y el resultado depende parcialmente de factores que no controlas, tu motivación para esforzarte queda a merced de esos factores externos. Si los factores cooperan, te fuerzas; si no cooperan, ¿para qué? En cambio, cuando el esfuerzo tiene valor propio, tu motivación para esforzarte no depende de si el resultado llegará o no. Depende de si eres la clase de persona que da lo mejor de sí cuando algo importa. Y esa motivación es interna, estable y disponible incluso cuando las circunstancias externas no cooperan. El segundo elemento es que el Ganbaru no es un esfuerzo de un momento, es un compromiso sostenido en el tiempo. En japonés, la frase más común que usa la palabra Ganbaru es gambate, que se usa como forma de animar a alguien que enfrenta algo difícil. La traducción literal sería algo como haz tu mejor esfuerzo, pero el peso cultural de la frase va más allá. Implica no solo que te esfuerces en este momento, sino que sostengas ese esfuerzo el tiempo que sea necesario, sin saber de antemano cuánto tiempo va a ser eso. Y esa sostenibilidad en el tiempo es exactamente lo que diferencia a quienes logran cosas importantes de quienes no las logran. No el talento inicial, no las condiciones del punto de partida. La capacidad de seguir haciendo lo que tiene que hacerse, día tras día, semana tras semana, sin importar si los resultados son visibles todavía o no. La mayoría de las personas abandonan no en el momento más difícil, abandonan en el momento más gris. No cuando hay un obstáculo dramático que superar, sino cuando llevan semanas o meses haciendo lo correcto sin ver resultados claros, cuando el esfuerzo parece no estar produciendo nada, cuando la duda empieza a ser más ruidosa que la convicción. Ese es el momento donde el Ganbaru opera con más fuerza. No como motivación emocional, sino como principio que dice: continúa, no porque tengas garantías, sino porque rendirte aquí significa nunca saber si lo siguiente que viene era el resultado. El tercer elemento es que el Ganbaru no es esfuerzo ciego, es esfuerzo reflexivo. Esto es algo que muchas personas pasan por alto cuando aprenden sobre este concepto. Ganbaru no significa esforzarse de cualquier forma durante cualquier cantidad de tiempo sin evaluar si lo que estás haciendo tiene sentido. Significa esforzarte al máximo dentro de un camino que has elegido de forma deliberada y estar dispuesto a revisar la forma en que te esfuerzas cuando los resultados indican que algo en el método necesita cambiar. La diferencia entre el esfuerzo ciego y el esfuerzo reflexivo es la diferencia entre alguien que sigue haciendo exactamente lo mismo, esperando resultados diferentes, y alguien que sigue comprometido con el objetivo pero ajusta el enfoque cuando la evidencia indica que el método actual no está funcionando. El primero confunde la perseverancia con la rigidez
El segundo entiende que la perseverancia es sobre el compromiso con el destino, no con el camino específico que elegiste al principio. Ahora viene la pregunta que más importa. ¿Cómo adoptas el Ganbaru como principio propio cuando no creciste en una cultura que lo instaló desde la infancia? La respuesta no está en intentar copiar la cultura japonesa de forma superficial. No está en adoptar rituales o prácticas que no tienen raíz en tu propia historia. Está en identificar los elementos del Ganbaru que son universalmente aplicables y construir una práctica personal alrededor de ellos. El primer paso es redefinir tu relación con la dificultad. La próxima vez que algo que estás intentando se ponga difícil, antes de interpretar esa dificultad como una señal de que debes detenerte, hazte esta pregunta: ¿esto es difícil porque estoy en el camino equivocado o es difícil porque vale la pena y requiere lo mejor de mí? Esa distinción no siempre es obvia. Hay momentos en que la dificultad sí es una señal de que el enfoque necesita cambiar. Pero hay muchos más momentos en que la dificultad es simplemente la naturaleza del proceso de lograr algo que importa. Y aprender a distinguir entre las dos, a través de la honestidad sobre si el camino tiene sentido y si el esfuerzo es genuino, es la habilidad central que el Ganbaru te pide desarrollar. El segundo paso es medir tu progreso por el esfuerzo real, no solo por el resultado visible. Esto requiere un cambio en cómo defines el éxito en el día a día, no como el resultado externo que llegó hoy, sino como si diste tu mejor esfuerzo real hoy, no el esfuerzo cómodo, no el esfuerzo que se siente bien, el esfuerzo genuino, el que te costó algo, el que requirió que empujaras más allá del punto donde normalmente te detienes. Cuando puedes decirte a ti mismo con honestidad que diste tu máximo esfuerzo real en algo, ese día tiene valor independientemente de si el resultado externo llegó o no. Y esa forma de medir el éxito, sostenida en el tiempo, hace algo muy específico. Desacopla tu motivación de los factores que no controlas y la conecta con el único factor que sí controlas completamente, que es la calidad y la consistencia de tu esfuerzo. El tercer paso es construir el hábito de la continuación deliberada. El Ganbaru no opera en los momentos de energía y motivación alta. Esos momentos no necesitan mucho apoyo. Opera en los momentos donde todo dentro de ti quiere detenerse y tú decides continuar de todas formas. Y esos momentos, para ser manejables, necesitan tener una respuesta preparada de antemano. Esa respuesta no es una frase motivacional, es una decisión tomada con anticipación, la decisión de que cuando llegue el momento gris, cuando el esfuerzo no esté produciendo resultados visibles, cuando la duda sea más ruidosa que la convicción, vas a continuar de todas formas, no indefinidamente sin evaluar, pero sí hasta un punto de revisión que defines con anticipación. No mañana, si no veo resultados, abandono, sino voy a continuar durante este periodo específico antes de evaluar si el enfoque necesita cambiar. Esa diferencia entre la decisión tomada con anticipación y la decisión tomada en el momento de mayor duda es enorme. Porque en el momento de mayor duda, tu mente no está en las mejores condiciones para evaluar si debes continuar o no. Está filtrada por el cansancio, por la frustración, por la ausencia de resultados visibles. Las decisiones tomadas en ese estado casi siempre subestiman el potencial de lo que estás construyendo y sobreestiman el costo de continuar. El cuarto paso es buscar comunidad que practique el mismo principio. El Ganbaru en Japón no es solo un principio individual, es un valor colectivo. Cuando alguien dice gambatte a otra persona, no es solo una frase, es un recordatorio de que el esfuerzo que esa persona está haciendo es visto, es valorado y es parte de algo compartido. Y ese reconocimiento colectivo del esfuerzo tiene un impacto real en la capacidad de las personas para sostenerlo. Si tu entorno inmediato no valora el esfuerzo sostenido, si las personas que te rodean interpretan la perseverancia como terquedad y el abandono como sabiduría, vas a tener que trabajar mucho más duro para mantener el principio. No es imposible, pero es considerablemente más difícil. Buscar, aunque sea en pequeña escala, personas que compartan el valor del esfuerzo sostenido, cambia de forma significativa cuánto tiempo puedes sostener ese esfuerzo antes de que la duda te alcance. Hay algo que vale la pena decir antes de cerrar, porque es algo que el Ganbaru no es y que es fácil malinterpretar. El Ganbaru no es el culto al sufrimiento.
No es la idea de que esforzarse debe doler para que valga. No es ignorar el descanso como parte necesaria del proceso. En Japón, igual que en cualquier sistema de alto rendimiento, el descanso deliberado es parte integral del esfuerzo sostenido. No el descanso como rendición, sino el descanso como inversión en la capacidad de continuar. La diferencia entre descansar para recuperarte y volver más fuerte y detenerte porque la dificultad se siente como una señal para abandonar es la diferencia entre el Ganbaru bien entendido y la simple obstinación. El Ganbaru tampoco significa ignorar los límites reales del cuerpo o de la salud mental. En Japón existe un problema documentado de exceso de trabajo que ha tenido consecuencias serias en la salud de muchas personas. Y ese es un costo real de llevar cualquier principio al extremo sin equilibrio. El Ganbaru bien aplicado no te pide que te destruyas en el proceso de lograr algo. Te pide que des lo mejor de lo que tienes de forma sostenida, lo que incluye cuidar la fuente de ese esfuerzo para que pueda seguir disponible mañana. Eso es lo que distingue el esfuerzo inteligente del esfuerzo autodestructivo. Y esa distinción es parte del Ganbaru reflexivo que vale la pena adoptar. Piensa en algo que has querido lograr y que abandonaste antes de llegar. No el abandono más obvio, el más honesto. El que sientes que dejaste ir no porque era imposible, sino porque se puso difícil por mucho tiempo sin que los resultados fueran visibles. Y pregúntate con honestidad, ¿lo abandoné porque realmente no tenía sentido continuar? ¿O lo abandoné porque nadie me enseñó que la dificultad sostenida es parte del proceso y no una señal de que el proceso está mal? Esa respuesta dice algo importante sobre dónde está el trabajo que tienes por delante. No el trabajo externo de lograr algo específico. El trabajo interno de construir una relación con el esfuerzo que te permita sostenerlo el tiempo suficiente para ver qué hay al otro lado de la dificultad, porque al otro lado de la dificultad sostenida siempre hay algo. A veces es el resultado que buscabas, a veces es algo diferente pero igualmente valioso, a veces es simplemente la certeza de que eres capaz de más de lo que creías, pero nunca lo sabes si te detienes antes de llegar. Eso es lo que el Ganbaru le enseña a quien lo adopta de verdad. No que el camino sea fácil, no que el esfuerzo garantice el éxito, sino que el esfuerzo sostenido, dado con honestidad y con todo lo que tienes, es en sí mismo una forma de vivir que produce resultados que ninguna otra alternativa puede producir. Y que quien aprende a no rendirse cuando todo dentro de él quiere hacerlo, descubre algo que no se aprende en ningún otro lugar de lo que realmente está hecho. Hay una última cosa que vale la pena entender sobre por qué el Ganbaru funciona de forma tan profunda en la cultura japonesa, y es que no opera de forma aislada. Opera dentro de un sistema de valores donde el esfuerzo sostenido es visible, reconocido y respetado por la comunidad que rodea a la persona. En Japón, cuando alguien trabaja duro durante mucho tiempo sin quejarse, cuando alguien da lo mejor de sí en circunstancias difíciles sin buscar atajos, eso no pasa desapercibido. No necesariamente se celebra de forma ruidosa, pero se nota, se respeta. Y ese respeto colectivo por el esfuerzo sostenido crea un entorno donde practicarlo tiene un refuerzo social que hace más fácil mantenerlo. En la cultura latina, el refuerzo social muchas veces opera en la dirección contraria. El que trabaja demasiado duro es el que no sabe disfrutar la vida. El que persiste cuando otros se rindieron es el que no sabe cuándo parar. El que da lo mejor de sí sin resultados visibles inmediatos es el que no es realista. Esos mensajes, aunque no siempre se dicen explícitamente, se transmiten de muchas formas en el entorno cotidiano. Y su efecto acumulado es real. Hacen que el esfuerzo sostenido sea culturalmente más costoso porque no tiene el mismo respaldo social que tiene en Japón. Eso no significa que sea imposible practicar el Ganbaru en un entorno que no lo valora de la misma forma. Significa que requiere un trabajo adicional de claridad interna. La claridad de saber por qué lo estás haciendo de forma suficientemente profunda como para que esa razón se sostenga sin necesitar validación externa constante. Y esa claridad, cuando la tienes, es en realidad más valiosa que el refuerzo cultural que los japoneses reciben de su entorno. Porque un principio que se sostiene desde adentro, desde la convicción propia sobre por qué vale la pena esforzarse, es más sólido que uno que se sostiene desde afuera, desde la presión social de una cultura que lo exige.
Esa es la versión del Gambaru que te propone este video. No la que te exige esforzarte porque tu cultura lo espera, sino la que te invita a esforzarte porque tú decidiste que lo que estás construyendo vale el precio de no rendirte. Porque entendiste que la dificultad no es una señal de que estás en el lugar equivocado. Es una señal de que estás en el proceso correcto para llegar a algo que no estaba garantizado desde el principio. Y eso, la posibilidad de llegar a algo que no estaba garantizado, solo existe para quien decide no rendirse antes de descubrir si era posible. Eso es el Gambaru, no una palabra, una decisión que se toma todos los días, especialmente en los días en que es más difícil tomarla. Empieza hoy, no con algo grande, con lo que tienes pendiente que has estado evitando porque requiere un esfuerzo sostenido que todavía no has estado dispuesto a dar. Puede ser el proyecto que llevas meses postergando, la habilidad que quisiste desarrollar y que dejaste de practicar cuando los primeros resultados no llegaron tan rápido como esperabas, la meta que te pusiste y que fue quedando en segundo plano porque el camino resultó más largo de lo que anticipabas. Elige una, solo una, y comprométete con ella bajo el principio del Gambaru. Esfuerzo real, sostenido en el tiempo, medido por la calidad de lo que das y no solo por los resultados que llegan, sin promesas vacías, sin motivación de 5 minutos, con la decisión firme de que esta vez vas a quedarte en el proceso el tiempo suficiente para ver qué hay al otro lado, porque el Gambaru no te promete que el resultado llegará si te esfuerzas suficiente. Lo que sí te garantiza es algo más valioso, que la persona que seas al final de ese esfuerzo sostenido será diferente a la que eres ahora. Más capaz, más sólida, más segura de lo que puede cuando decide no rendirse. Y esa persona, la que construyes en el proceso de no rendirte, es el resultado más importante que cualquier meta externa puede darte. La distancia entre quién eres hoy y quién puedes llegar a ser no se mide en talento, ni en oportunidades, ni en circunstancias. Se mide en la cantidad de veces que decidiste continuar cuando todo dentro de ti quería detenerse, en la cantidad de días grises que atravesaste sin resultados visibles, pero sin abandonar el compromiso, en la cantidad de momentos donde elegiste el esfuerzo real sobre el camino cómodo. Esa es la vida que el Gambaru construye. No rápida, no garantizada, pero sólida, porque está construida sobre algo que ninguna circunstancia externa puede quitarte. La certeza de que cuando algo importa de verdad, tú no te rindes.